Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Pasamos a Mateo. Zacarías profetizó casi 600 años antes de la lectura que vamos a hacer de Mateo. Y encontramos esta porción de la Escritura. Zacarías y Malaquías son los dos últimos libros del Antiguo Testamento. Entre Malaquías, que es el último libro, y Mateo, hubo 400 años de silencio de Dios. No sé cuál sensación habría en el mundo. 400 años donde Dios no habló. 4 siglos. A todas las naciones no había una palabra de nuestro Dios hasta que se empezó a oír a Juan el Bautista diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero terminó Malaquías, el Antiguo Testamento, en el capítulo 4 de Malaquías, hablando precisamente de Juan el Bautista como el precursor de Elías en los versículos 5 y 6, y dice Malaquías 4, 5 y 6: he aquí yo envío el profeta Elías, al que le llaman a Juan el Bautista el segundo Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Terminó el Antiguo Testamento con una palabra profética, donde vendrían tiempos de paz al mundo, tiempos de paz a la tierra. Y después de 400 años nadie esperaba que se escucharan después las palabras de el evangelista Mateo en el capítulo 21, precisamente para hacer el cumplimiento de Zacarías 9:9 que acabamos de leer. Y decid a la hija de Sión. Y decid a la hija de Sión: tu Salvador viene a ti. Da voces de júbilo. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Capítulo 21 de Mateo, del 1 al 17 leemos: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos.
Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Estamos hablando de cerca de más de 500 años o más de 450 años de que Zacarías había dicho esto. Vemos entonces, dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que esto dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Padre, en este momento te pedimos que guíes, Señor, mis palabras, para que tu propósito se cumpla en nuestros corazones. Oh Espíritu Santo, Señor, queremos que tú tomes el control de nuestros pensamientos, que cada uno de nosotros recibamos esa palabra de ánimo, de fortaleza, de fe, Señor, que sostenga nuestra vida en este mundo. Te damos gracias, sabiendo que mientras tú vienes, tú dijiste: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y hoy todos decimos: amén. Amén. Jesús ya estaba terminando su ministerio aquí en la tierra. Él vivió 33 años y medio. Estamos viendo que sus últimos 3 años y medio fueron de ministerio. Desde que nació hasta cumplir 30 años, Él vivió como todos nosotros, siendo un niño, hijo de familia, obedeciendo a sus padres, yendo a la iglesia. Y en aquel tiempo la iglesia era la escuela también. Allá aprendían la palabra y aprendían a leer y a escribir con la palabra. De tal manera que además él trabajó, y la Escritura nos hace ver que él trabajó como
ayudando a su padre que era carpintero y haciendo carpintería, sirviendo a la gente de su comunidad, de su pueblo, haciéndoles mesas, sillas, puertas, muebles, lo que necesitaran de carpintería. Él sufrió todo lo que todo ser humano ha sufrido. Y dice la Escritura que fue probado en todas las cosas y tentado en todas las cosas, pero salió vencedor siempre. Y aquí está, caminando para terminar su ministerio, consciente y sabiendo ya después de 30 años de estudiar la Escritura, de leer las Escrituras, él sabía claramente lo que Zacarías había descrito acerca de él. Él sabía quién era él, el Hijo eterno de Dios. Él sabía que había sido engendrado por el Espíritu Santo. Él sabía que estaba aquí con un cuerpo físico, pero que venía precisamente para cumplir esa declaración que acabamos de oír. Yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y tengo poder para ponerla y tengo poder para quitarla. Jesucristo estaba reconociendo que era Él, pero nunca tomó el lugar como Dios para actuar en el mundo humano, haciéndose las cosas más fáciles. Siempre vivió como un humano, como tú y como yo, dependiendo de la gracia, del amor de Dios el Padre, eternamente y para siempre. De tal manera que lo encontramos aquí iniciando su última semana de su vida. Estábamos viendo este domingo y según las matemáticas, exactamente los días que nosotros lo llamamos Domingo de Ramos, es la fecha exacta que en el tiempo de Jesús Él entró a Jerusalén. Un domingo como hoy, hace 2002 o 2003 años. Aunque estamos en el 2019, dicen algunos que llevamos 2 o 3 años de diferencia en el calendario. Bueno, no importa, hace 2015 años. Lo importante es que Él llegó un día, un domingo igualito a en este tiempo de abril. Él iba entrando precisamente a Jerusalén. Y dice que llegando cerca de la ciudad de Jerusalén, a una pequeña villa que estaba cerca del monte de los olivos, llamada Betfagé, dice que Él envió a 2 de sus discípulos a conseguir un pollino. Ellos le trajeron el pollino. Y dice la Sagrada Escritura, dice, y diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadlos y traedlos. Una cosa que no debemos de perder de vista desde el inicio de esta meditación es que el Señor Jesucristo había ido muchas veces a Jerusalén, pero nunca lo había hecho en una forma ostentosa o notoria para que se notara su presencia. Había ido otras veces a celebrar las fiestas, como todo judío, como todo hombre del pueblo que presentaba, iba 3 veces al año a celebrar las fiestas, como la ley escritural decía, y él cumplió siempre la ley. De tal manera que podemos pensar que durante toda su vida él asistió mínimo 3 veces a Jerusalén, pero iba y regresaba con la multitud sin darse cuenta la gente, porque en ese tiempo él no estaba obrando milagros ni haciendo nada. Simple y sencillamente había entrado y había salido y había visto. Pero en los últimos 3 años él empezó a cobrar notoriedad porque la gente lo buscaba, cuando él empezó a manifestar el amor y el poder del Padre fluyendo a través de él, a través del Espíritu Santo que ya moraba en él y estaba fluyendo y llevando
los prodigios, las señales, los milagros que sucedieron día tras día, y venían multitudes para ser sanadas, para ser enseñadas, para ser consoladas, para ser fortalecidas en todas las necesidades, como todos nosotros tenemos el día de hoy. ¿Quién no necesita de consuelo? ¿Quién no necesita de aliento? ¿Quién no necesita una palabra que fortalezca su fe? ¿Quién no necesita una sanidad en su cuerpo o en algún familiar? ¿Quién no tiene una necesidad económica eventualmente? Tal vez hoy no la tengas, pero mañana la vas a tener. O la tuviste hace 8 días y te diste cuenta de la necesidad que tenías. Dios estaba ahí proveyendo en todo al pueblo que lo buscaba, que lo anhelaba, que lo deseaba. Muchas veces iban para escuchar sus palabras de sabiduría, y la palabra de sabiduría siempre trae un conocimiento, un consuelo y una forma de enseñarte a actuar de tal manera que seas positivo, que seas constructivo en lo que haces, en lo que dices, cómo tratar a tus padres, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tus hijos. Todos esos eran enseñanzas que Él daba. Él dijo: amad a vuestros padres. Padres, amad a vuestros hijos. Y allí empezaba Él. ¿Por qué? Porque la profecía última de Malaquías era que el Espíritu Santo iba a venir para restaurar el amor entre padres e hijos, y el Espíritu Santo ya estaba en Él, fluyendo para bendición de todas las naciones, no nada más de los que le escuchaban. Entonces encontramos que Él venía en esa última semana, después de tantos años de presentarte a Jerusalén. Ahora venía para hacer cumplir toda la escritura que se había dado de Él. Todas las profecías que se dieron en el Antiguo Testamento acerca de la venida del Mesías, el Salvador del mundo, se estaban cumpliendo. Y ese domingo, un domingo como hoy, exacto igual que hoy, el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén para hacer cumplir la profecía de Zacarías 9:9. Y decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene. Fíjate, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Quiere decir que estaba definiendo: he aquí tu rey viene. Y estamos hablando de Jerusalén, la ciudad del rey David, la ciudad del gran rey, la ciudad que Dios había establecido para hacerla la ciudad del Dios eterno. Desde mucho antes, desde que Abraham era, desde siglos y siglos atrás, vemos que cuando Abraham vino de rescatar a Lot, dice que venía de regreso y encontró a un sacerdote y rey de una ciudad llamada Salem. Y esa Salem era precisamente lo que ahora se conocía como Jerusalén. Y dice que este rey Melquisedec le entregó los diezmos, las ofrendas, pero este rey le entregó a él pan y vino. Entonces encontramos una similitud y una representación gloriosa de lo que Dios estaba manifestando. La ciudad de Jerusalén era la ciudad de Jesucristo, quien iba a entregar su vida en aquella ciudad, siendo el pan y el vino, la sangre derramada y el cuerpo entregado como pan para todas las naciones. Vemos entonces que la ciudad es proféticamente gloriosa, proféticamente poderosa en su representatividad, y por eso ustedes se pueden explicar por qué tanto las naciones de toda la historia han tenido que ver con esta pequeña ciudad, grande, majestuosa en aquellos tiempos, pero junto a las megalópolis que tenemos como el Distrito Federal, la Ciudad de México, que la pura ciudad del Distrito Federal tiene 8 millones de gentes, y la zona metropolitana alrededor tiene 22 millones de personas. ¿Qué vamos a pensar en aquella ciudad que habría, no sé, 500,000 de personas viviendo? Pero que en los tiempos de esta semana era la celebración de la Pascua. Se estaba por celebrar una vez más la Pascua judía.
Comenzaba desde el lunes para terminar el fin de semana. Las grandes celebraciones de la Pascua. Y ustedes ya estuvieron oyendo en los mensajes pasados que la Pascua tenía que ver con aquella celebración gloriosa que se hizo en Egipto. Siglos antes, como Dios había liberado poderosamente y gloriosamente a la nación de Israel. Cuando aquella noche el ángel iba a pasar a matar a todo primogénito. Y Dios le había dicho al pueblo que sacrificaran un cordero limpio, puro, sin mancha, y que con la sangre marcaran los dinteles de sus puertas. Y el ángel iba a pasar, y cuando viera la sangre iba a pasar de liso, no iba a entrar a ese lugar. Y la casa que no tuviera la marca de la sangre iba a sufrir la muerte de los primogénitos, tanto de las personas como de los animales. El ángel de la muerte estaba protegido por un elemento llamado sangre. Y en la sangre, dice Levítico 17, que en la sangre Dios puso la vida. Por eso dice, la vida está en la sangre y os la he dado para expiación de vuestros pecados. De tal manera que aquella sangre venía a ser protección. Entonces encontramos que Dios le dijo a la nación de Israel que cada año tendrían que celebrar aquella Pascua. Y ahí estaba el pueblo para celebrar y entregar aquellos sacrificios. Y se calcula que en cada fiesta de la Pascua, en el tiempo del Señor Jesucristo, había aproximadamente 2 millones de personas. 2 millones. Si en Mérida, todo Mérida, tenemos 1 millón de habitantes, imagínense otro 1 millón más. Y todas queriendo entrar, queriendo ir al templo. Era imposible que cupieran. Por eso muchas gentes quedaban en las orillas, quedaban afuera, en los campos. De tal manera que en aquella otra fiesta de los tabernáculos dice que se hacía tiendas de campaña por todos lados, de tal manera que era una cosa majestuosa. Solamente de los sacerdotes que sacrificaban en el templo eran 20,000. 20,000 que tenían que estar agarrando los sacrificios de toda esa gente para poder, más aparte los levitas, los cantores, los que servían. Era una gran cantidad de gente. Entonces en ese domingo, era un domingo especial porque era la celebración donde la gente estaba llegando a Jerusalén. Pero había un detalle importante. Se oía que había un profeta de Nazaret que había hecho grandes milagros, y la gente venía desde de mismo Jerusalén, más los alrededores. La gente que estaba en Jerusalén estaba dentro de su ciudad, estaba dentro de la casa, pero toda la gente que venía de los pueblos, de las ciudades circunvecinas y que venían del extranjero, de todas las naciones, iban los judíos. En ese año la fiesta más importante era la fiesta de la Pascua. De tal manera que iban llegando, y dice que venían por los caminos caravanas de gente. Y cuando empezaron a pasar allá por Betania, Betania era la ciudad donde vivían Marta y Lázaro. Y el sábado en la noche él llegó a Betania y le hicieron una cena. Le hizo uno llamado Simón, le hizo una cena a Jesús allí en Betania. Él fue a la casa de Simón. Se supone que durmió en la casa de Marta y de Lázaro, pero fue a la cena de la casa de Simón, y ahí estaba él recostado en aquellos sofás que eran horizontales. Y dice que llegó una mujer y le rompió el perfume de alabastro, le lavó con sus cabellos, le lavó sus pies. Y ahí ven ustedes la manifestación de que le dijo: llegué a tu casa, no me lavaste los pies, y llegué a tu casa, no me diste beso. Y esta mujer no ha dejado de dar besos a mis pies, y derramó este perfume para ungirme para la sepultura. De tal manera que él ya estaba profetizando lo que venía. Pero ahí en aquella noche estaba la gente, y la gente se reía y decía: si supiera quién es esta mujer, ¿cómo se daría cuenta de que es una prostituta, de que está, ¿cómo se llama?, tocándole los pies? Y él le decía: lo que hizo esta mujer se va a predicar en todas las naciones. Y hoy estamos cumpliendo esta palabra.
De tal manera que vean cómo la palabra de Dios se cumple. Y de tal manera que él duerme el sábado y se va a dormir a la casa de Marta y Lázaro. Y al otro día temprano sale para Jerusalén. Y Betsaida estaba a pocos, 3-4 kilómetros aproximadamente en el oriente de Jerusalén. Y cuando va llegando, estaba una que estaba como a 1,5 kilómetros, estaba Betfagé. Entonces él va llegando, pero ahora encontramos y volvemos a tomar el asunto de cuánta gente había. Venía gente que iba pasando y toda la gente, ustedes saben que somos muy dados a comentar y a ir platicando. ¿Y qué pasó? No, pues es que hay un profeta que resucitó a un hombre en esta ciudad. ¿En cuál ciudad? Aquí, ¿cómo se llama? En Betsaida. Él resucitó a Lázaro, hermano de María y de Marta, y estaba muerto de hace 4 días y apestaba, y él llegó y dijo: Lázaro, sal fuera. Y salió: no, cuéntame. ¿Y tú qué te están contando? Pues esto. Toda la gente iba en las comitivas comentando, platicando. Otros llegaban y se sentaban, y otros estaban vendiendo gorditas, panuchos y salbutos allá en la entrada de cada pueblo, porque siempre hay negocio cuando hay refrescos y hay todo, la vendedera. ¿Y qué pasó? ¿Qué no ha pasado? Y oigan, ya pasó por aquí Jesús. Sí, vaya adelante, apúrele, vamos a comer, vamos a alcanzarlo, vamos a verlo, queremos conocerlo. Y dice la Biblia que la gente que iba adelante buscaban a Jesús, y la gente que venía detrás buscaba a Jesús, más del bonche de gente que andaba junto a él. Entonces iban miles, y yo les quiero decir, eran cientos de miles, porque se calculó 2 millones de personas en aquella Pascua. Cientos de miles buscando y hablando. Entonces, ¿qué pasó? La nación de Israel se estaba estremeciendo. Así lo dice la Sagrada Escritura. La ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, la ciudad más importante en ese tiempo en el Medio Oriente, se estaba estremeciendo por la llegada de un hombre llamado el Mesías. Y allí va él entrando, porque ahora en esa fama, y ahora sí no entró subrepticiamente como otras veces, callado, silencio, porque era el momento de hacer cumplir la palabra que de él se había dicho, y tenía que cumplirse toda palabra. Y tú debes de entender que todo lo que está escrito tarde o temprano se va a cumplir, y esa es una enseñanza para nosotros el día de hoy. En esta entrada a Jerusalén, Dios en su propia vida y en su propio momento hizo que esa palabra se cumpliera cabalmente. ¿Por qué? Porque dice que llegando a Betfagé envió a sus 2 discípulos: vayan a la aldea de enfrente y van a encontrar a una asna con su pollino atados. ¿Quién le había dicho al Señor Jesús que estaba allí un asna y un pollino? Sino su don espiritual de omnisciencia. Omnisciencia quiere decir ese don que Dios le da a algunas personas por el Espíritu Santo para discernir, aprender y poder comprender cosas y eventos que todavía nadie ha visto, pero Dios revela al corazón y a la mente. Entonces él sabía en su omnisciencia que allí había un borrico. Entonces manda a 2 de sus discípulos y les dice: vayan enfrente y desaten el pollino. Si alguien les pregunta, no sabía si esto o no, pero él sabía que les iban a preguntar. Decid: el Señor lo necesita. ¿Qué estaba demostrando el Señor a sus discípulos? Ellos sabían que no había venido en cuánto tiempo. ¿Cuánto tiempo no había llegado a Jerusalén? A lo mejor desde la fiesta anterior, hacía 4 meses o 5 meses no había ido. ¿Cómo sabía él que estaba un burro y una burra ahí amarrados ahí en la puerta de esa casa? Lo mandó poner para que se cumpliese la escritura. Mandó por ahí: vayan y amarren unos burros para que cuando yo los mande se cumpla la escritura. O simple sencillamente él ya sabía, y el Dios eterno tiene preparadas todas las cosas para que su escritura se cumpla. Y aparentemente era una cosa sencilla: vayan y desaten a ese borrico y me lo traen. Y si alguien les pregunta, decir: el Señor lo necesita.
el Señor lo necesita. Y la palabra Señor en griego que se utiliza en esta porción de la Sagrada Escritura era la palabra Kurios. Kurios, que quiere decir Señor. Pero Señor se le aplicaba solamente y exclusivamente a la gente que estaba en muy alto nivel de gobierno, de autoridad. Y ahorita vamos a ver eso más adelante. Quiero adelantarme al punto de lo que es Kurios. Pero él dijo, el Señor lo necesita. Y cuando alguien en el pueblo hebreo, porque ellos no pronunciaban el nombre de Jehová, por respeto, por la santidad del nombre de Dios. Y a veces nosotros menospreciamos y valoramos, no usamos el nombre de Jesús o de Cristo como cualquier cosa, y debemos ser más respetuosos. Si eso tiene la nación de Israel, y eso no hemos aprendido a nosotros, a darle el respeto y la honra y la reverencia al nombre de nuestro santo y todopoderoso Dios, Cristo Jesús. Hazlo fuerte. De tal manera que van ellos y encuentran como les dice. Tú puedes pensar, qué misión tan importante. Pero tú ves una cosa, Dios nunca mandaba a un discípulo solo. Siempre mandaba a alguien acompañado. Trata de no ir a hacer la misión de Dios solo. Trata de ir siempre, de ir acompañado. Porque dos valen más que uno. Y si el Espíritu Santo está, cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. De tal manera que ahí van los 2 discípulos a hacer una labor sencilla: cruzar, bajar el valle, entrar a la aldea de enfrente, agarrar el burro, la burra y traérselos al Señor y ahí llevarlos. Un burrico que nunca había sido montado. A los que conocen saben que un borrico que nunca había sido montado, intentar montarlo, no puedes. Brinca, recovea, salta, no se deja. Es difícil domar a un borrico para que se deje montar, pero se pueden domar. Pero aquel borrico que nunca había sido montado representaba muchas cosas. En primer lugar, que este animal, que normalmente no se deja montar, ese día nada más le pusieron los discípulos sus mantos, su ropa la pusieron porque no tenía una silla para montar, no tenía una cabalgadura como le llaman, de tal manera que ellos pusieron sus propias ropas. Tu discípulo poniéndole tu ropa al Señor, lo que tú tienes para servir al Señor. ¿Qué es lo que tú tienes para que Él cumpla su obra y su propósito en las cosas? Ellos pusieron su ropa. Yo creo que los discípulos no traían maletas y baúles cargando con las grandes posesiones que tenían, porque el Señor no tenía grandes posesiones, ni cargaba con grandes posesiones. Él usaba lo mínimo, lo necesario solamente para cumplir su ministerio. No tenían extra, y ahí lo pusieron y lo colocaron. De tal manera que vemos que este animalito soportó y se dejó que Jesucristo se sentara. ¿Por qué? Porque aún los animales reconocen quién es su autoridad y quién es su creador y quién es su Señor. Ahí estaba demostrando la deidad. Él es Dios. Y vemos entonces que les estaba mostrando a los discípulos: yo soy Dios. Yo sé lo que hay. Yo sé lo que les van a decir. Yo entiendo. Y los discípulos fueron y trajeron esa gran misión: traer un burro que estaba amarrado. Pero una cosa sí te digo: si Jesús no hubiera mandado a los discípulos y los discípulos no hubieran obedecido, no hubieran hecho, dijo: Señor, ¿para qué? Porque vamos a entrar caminando. ¿Para qué vas a entrar en un burro? El Señor sabía que tenía que cumplir la escritura cabalmente, porque el cumplimiento de esa escritura le iba a mostrar a la nación de Israel, y fíjense el término que estoy usando, a la nación de Israel que comprende el gobierno, el sacerdocio y los habitantes. Eso es una nación. Entonces Jesucristo tenía que hacer cumplir esa profecía para que el gobierno, el sacerdocio y los habitantes pudieran entender que Él
era el rey, el Mesías esperado, y que no debían de dudar, porque venía el cumplimiento de una palabra profética muy clara. Un pollino que nunca había sido montado, y esa característica tenía que ser, porque una de las leyes en las leyes del pueblo hebreo decía que todo aquello que fuera consagrado para el uso del Señor no podía ser usado anteriormente, tenía que ser nuevo. Entonces, si el Señor iba a usar aquel burro, no iba a ser un burro que había sido usado para cargar otro tipo de cosas o en otros usos viles, sino tenía que ser limpio, usada para ser usado por el Señor. Entonces se venía el cumplimiento de varias cosas que en las normas y en la ley, los judíos, que son muy específicos y que buscan hasta lo más posible en donde estaba cumpliéndose en cuanto a la enseñanza del borrico. Pero ahí tenemos a 2 discípulos obedeciendo, trayendo un burro. Y tú puedes decir, ¿y qué tan importante? Si no hubiera sido por esos discípulos que fueron a traer al burro, el burro no hubiera participado en la entrada y por tanto la profecía no se hubiera cumplido. Era necesario que sus discípulos fueran a hacer una tarea pequeña, una tarea insignificante, pero en el plan eterno de Dios, en el plan de la profecía de 500 años antes, era necesario que ese burro llegara a los pies del Señor. Y si no hubiera sido por esos discípulos que estaban haciendo una obrita pequeña, una obrita, pero en el plan de Dios, tú estás contemplado en la obra que estás haciendo todos los días en la casa de Dios. Tú estás obrando. Dios te está contemplando a ti, para que sepas que Él te está viendo y que en el plan de Dios, que a veces nosotros no vemos, no lo entendemos, Él nos está contemplando. Tú estás aquí en esta mañana recibiendo esta palabra porque sabe que esta semana te va a pedir: háblale a tal persona de Jesucristo, háblale a tal persona de mi hijo, testifica de lo que yo he hecho en tu vida, ora por este enfermo, ora por esta persona, dale de tus recursos, apóyale y muéstrale que yo soy Dios. Zacarías había dicho esta profecía dirigido por Dios. Vemos entonces que Jesús se sube al borrico y comienza a entrar a la ciudad de Jerusalén. Dice que las gentes estaban emocionadas pudiendo ver aquel que había hecho ver ciegos, levantar paralíticos, sacar fuera demonios. Multitudes de aquellas gentes que estaban entrando a Jerusalén habían sido sanadas por él. ¿A cuántos miles había bendecido? Si solamente con decirles que 4,000 personas fueron alimentadas milagrosamente en una ocasión, después 5,000 varones en otra. Estamos hablando de varones, y hemos dicho que siempre son 3,000, 4,000 personas más entre niños y mujeres. ¿Cuántos habrán sido? 20,000 los que iban, los que estaban ahí en la fiesta de la Pascua celebrando, que lo conocieron, que lo vieron, que lo oyeron, que recibieron milagros de él. Toda esa gente venía comentando. Entonces era una algarabía, era una emoción tremenda. Y luego la gente esperando ¿qué esperaban? Este es el Mesías. Este es el que viene. Pero ellos esperaban a un Mesías que tuviera esos poderes, que tuviera esa autoridad, que pudiera resucitar muertos, que pudiera multiplicar el pan, que pudiera. Entonces dijeron: con este vamos a vencer a Roma. El pueblo judío estaba bajo esclavitud, estaban bajo el dominio de Roma, estaban pagando impuestos a Roma, tenían cobradores de impuestos y estaban bajo las normas y leyes de Roma, tenían guarniciones romanas, soldados romanos, y allí en Jerusalén no era la excepción. Estaba la fortaleza Antonia con una grande grupo de soldados romanos.
súper entrenados. Eran los SEALs de los Estados Unidos el día de hoy. Entonces tenemos que eran la grande fuerza militar que ellos tenían ahí. Y vemos cómo estas personas estaban llegando de todas las partes, de todas las naciones, viendo precisamente el gran movimiento, y los romanos empezaron a ponerse nerviosos. Y este hombre, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque siempre las autoridades tienen gente escuchando, oyendo, y es parte de un gobierno que sabe gobernar, tener lo que llamamos orejas por todos lados. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que están haciendo? La información es de lo más valioso que existe y siempre ha existido. Y en aquel tiempo no era diferente. Le llegaban las noticias a la guarnición romana y decían: viene un hombre llamado Jesús, donde la gente está viniendo, están con él, le están haciendo caso, mírenlo, él hizo milagros, hace el otro, la gente lo está declarando el Mesías. ¿Y quién era el Mesías? Aquel que va a libertar al pueblo de Israel, de Roma. En cualquier momento puede haber una sublevación, en cualquier momento se van a levantar. Eso pensaban los romanos, pero las autoridades, la nación de Israel, que comprende el gobierno, que comprende el sacerdocio y que comprendía a los ciudadanos, también estaban nerviosos. Algunos ciudadanos contentos porque pensaban que ahí iba a estar el que le iba a destruir al imperio romano. ¿Qué iba a hacer? ¿Que cayera fuego del cielo? ¿Qué iba a hacer? No sabemos qué pensaban, cómo lo iba a hacer, pero pensaban que los venía a liberar del imperio romano. Y lo que no sabían era que Jesús no venía a establecer un imperio humano, ni un reinado humano, al menos en ese momento. Sabemos que va a haber un día cuando Cristo venga por segunda vez, que Él va a venir y va a establecer, ahora sí, un gobierno humano en esta tierra por 1000 años. Pero es otra cuenta profética que Dios tiene. Ahorita Jesucristo ya se fue, pero viene otra vez. Y viene otra vez a establecer un gobierno humano en esta tierra, donde lo que esperaba la gente ahora va a ser cierto. Y el que no, pues entonces va a tener que pagar con su muerte la salvación de su alma, o simple y sencillamente se van a ir a la condenación eterna. Pero mientras, en esta época, en este tiempo, los que creemos en Cristo, los que lo amamos y por fe creemos lo que Él hizo, cuando muramos vamos a ir al cielo. Nada de eso nos va a tocar. Alguna gente se preocupan y dicen: ¿y qué va a pasar, pastor? ¿Y cómo va a ser? ¿Qué te preocupas? No vamos a estar aquí, al menos nosotros todavía no. Entonces, pero es importante que sepas lo que Dios va a hacer. Y en ese momento la gente esperaba, las autoridades estaban nerviosas, estaban preocupadas de lo que iba a suceder, qué iba a pasar. Entonces empezaban los niños a cantar y la gente: Hosana, Hosana, Hosana. La palabra Hosana era una palabra aramea. Era un lenguaje que se hablaba en el tiempo de Jesús, el hebreo y el arameo y el griego. Pero el Señor Jesucristo muchas de las enseñanzas las habló en arameo. Y cuando ellos decían Hosana, Hosana, quiere decir salva o sálvanos ahora. O sálvanos es nuestra oración. Sálvanos es nuestra plegaria. Todo eso quiere decir la palabra Hosana. Entonces cuando le decían, venían como diciendo: sálvanos, sálvanos es nuestra oración. Como diciendo, nuestra oración al cielo es que tú nos salves. Pero ellos lo decían en el aspecto humano, en el aspecto de la liberación de Roma. Y en el corazón de Dios y en el corazón de Jesucristo, Él no venía precisamente en ese momento a liberarlos de Roma. Él venía a liberar los corazones, las mentes, las almas de un dominio más cruel, más terrible, que produce muerte eterna, que es el dominio de Satanás, el dominio del diablo, el dominio del pecado, el dominio de la maldad, que sume a las gentes en odios, en rencores, en enfermedades, en miseria, en pobreza y en muerte eterna. Por eso Él venía como el Salvador, sí, pero venía a un reino de paz, de amor en el corazón. Por eso Él llegó montado en un pollino,
Porque había dos formas en las que los reyes entraban. No crean que fue el único que entró. Los reyes acostumbraban a entrar en pollinos cuando ellos venían en son de paz, cuando no venían en son de guerra. Y hay varias citas escriturales que no vamos a ver en esta mañana por causa de tiempo. Pero muchas veces había reyes allí en mismo Israel que entraban montados en borricos. Entraban mostrando paz. Pero cuando entraban montados en corceles o en caballos, siempre llevaban o esclavos de sus batallas o de sus guerras para demostrar la fuerza y el poder que ellos tenían, o que venían en un plan conquistador. En este caso Jesús se estaba revelando y identificándose como un rey de paz, como un rey que venía. No estaba diciendo no soy rey, no estaba diciendo no soy el Mesías. Al contrario, estaba afirmando al hacer que esa profecía se cumpliera: yo soy el Mesías profetizado, yo soy el Dios eterno. Entonces dice que llegó y la ciudad entera se preguntaba: ¿quién es este? Quiero que tú pienses. Si la ciudad preguntaba ¿quién es este?, ¿quería decir que ya sabían quién era? No. Si no, no estarían preguntando ¿quién es? Dirían: este es Jesús el Mesías, ya lo sabemos, lo estábamos esperando. No, no lo estaban esperando. No lo sabían. Sabían que había mucho alboroto, sabían que estaba haciendo milagros, que había hecho milagros, pero todavía no sabían. La ciudad de Jerusalén no se había entendido. Mucha gente de afuera conocían los milagros, porque mayormente él había estado trabajando en Galilea, al norte de Jerusalén. De tal manera que cuando llega, y luego la gente que sí sabía quién era, decían: es el profeta de Nazaret. Entonces, ¿quién declaraban que era? El profeta de Nazaret. Y yo quiero preguntarte: ¿cuánta diferencia hay entre ser un profeta o el ser el Dios eterno, el creador de los cielos y de toda la tierra? ¿Cuánta diferencia hay? Un mundo de abismo, de separación y de grandeza. No es lo mismo decir este es un profeta que hace milagros, a decir este es Dios mismo que viene a la tierra, el Mesías que iba a venir, Dios a liberarnos de entre las naciones. Entonces la gente realmente no pudo entender y comprender que el que estaba entrando era el mismo Dios, el mismo Creador. Por eso él, cuando llega allí, y el evangelio de Lucas, tenemos que leer los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y leer el mismo evento, porque unos dicen una cosa, otros dicen no diferente, sino unos dicen unas cosas, otros dicen otras, y entre los 4 tienes la idea completa de lo que estaba sucediendo. Procuren leer siempre los 4 evangelios. De tal manera que entonces encontramos a Lucas describiendo que dijo que cuando él llegó, lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que han sido enviados. ¿Cuántas veces quise, como la gallina, ponerte a sus polluelos bajo sus alas y no quisiste? Estaba hablando en una forma profética de lo que él, no como Jesús, el hijo de José, digo, carpintero entre paréntesis, ni el hijo de María, sino estaba hablando como Dios, como lo que él es. ¿Cuántas veces a través de la historia, a través de los siglos, mandé profetas, te mandé personas para que entendieras, para que comprendieras, para recogerte bajo mis alas? ¿Cuántas veces ahora yo mismo vine, estoy aquí, hago milagros, sano enfermos, echo fuera demonios, para que vean que el reino de los cielos ya está aquí con ustedes? El mismo rey soy yo, y no quisiste, todavía no entiendes. Él sabía lo que había en el corazón de los sacerdotes, él sabía lo que había en el corazón de los gobernantes, él sabía lo que había en el Sanedrín, en aquella cámara de 70 ancianos gobernantes. Él sabía lo que había en mucha gente del pueblo. Sabían que estaban bajo la esclavitud de Roma, y que si había un levantamiento, Roma iba a venir con todo su poder militar y iba a destruir a Jerusalén.
Ellos tenían temor de eso. Y viene a mi mente ahorita, en este momento, este pensamiento: lo que temes, eso te va a venir. Todo lo que andamos temiendo, le estamos dando apertura a los espíritus malignos y le estás dando autoridad. Porque el que ha sido perfeccionado en el amor echa fuera el temor. Y la perfección del amor es cuando pones a Dios, que es amor, en tu corazón. Entonces tú no tienes por qué temer, pero el diablo pone temor y hace que la influencia de eso, tu miedo, es que no va a pasar esto, no va a pasar, es que no va a sanar, no va a sanar, es que no voy a salir de esta deuda, no vas a salir, es que no me voy a levantar, no te vas a levantar, es que no voy a conseguir esta beca, no la vas a conseguir, es que mi hijo no va a salir adelante, no va a salir adelante. Deja de vivir en temor. Y el pueblo y la nación decían: si dejamos que este Jesús haga un levantamiento. Eso pensaban que iba a ser Jesús. Pero Jesús quería entrar para cumplir la profecía diciendo: yo soy Dios. Yo sé que vengo. En esta semana voy a entregar mi vida para salvarlos a todos ustedes. Voy a entregar mi vida para rescatarlos a todos ustedes. Ellos no sabían, pero estaba recibiendo la gloria como Dios que era, porque Él iba a hacer precisamente eso. El Hijo de Dios venía a entregar su vida en rescate por muchos, pero tenía que ser no un profeta, no una persona. Era el mismo Hijo de Dios. Y ahí se estaba comprobando que era Él el que venía a entregar su vida en rescate de muchos. Entonces encontramos que Él llega y la gente empieza a tener ese temor y a declarar: si lo dejamos, va Él a levantar a la nación, se va a venir Roma. ¿Y saben qué pasó? Que el Señor lloró. ¿Cuántas veces quise? Pero vendrán días sobre ti en que no quedará piedra sobre piedra. Qué hermosa ciudad. Ahí parado en el monte de los Olivos, viendo Jerusalén. Hace 2 meses. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. 5 meses. Ya se me pasó rápido el tiempo. Estuve parado en el monte de los Olivos con Lupita, mi esposa, con Daniela, con Israel, viendo Jerusalén, viendo la muralla de Jerusalén y viendo cómo pegaban los rayos del atardecer sobre Jerusalén y se ve una ciudad dorada, parece de oro, una cosa majestuosa. Hay un espíritu en esa ciudad, porque sigue siendo la ciudad del gran rey y sigue siendo el punto neurálgico en el cual toda la historia de la humanidad, de todas las naciones, de Asia, de Europa, de África, de América, del norte, del sur, del oriente y del poniente, tienen que ver con una ciudad y se llama Jerusalén. Busca, atiende, oye, escucha lo que sucede con Jerusalén y el pueblo judío, porque al fin de cuentas es el reloj de la cuenta regresiva de la historia del mundo. ¿Y saben qué pasó? Que lo que temían, y Cristo no levantó a nadie. Él no hizo ninguna revolución. Pero 40 años después de que mataron a Jesús, vino el Imperio Romano por un levantamiento que ellos hicieron, y Roma destruye Jerusalén, destruye el templo y no deja piedra sobre piedra, y nada más queda una parte del muro occidental que le llaman el Cotel, que se llama hoy el muro de los lamentos. Es lo único que queda de la pared del templo que destruyeron los romanos. Allí estuve yo parado poniendo mis manos, rogándole a Dios por mi Jes, rogándole a Dios por ustedes, por nuestras familias, por nuestra nación, por nuestro país, rogándole a Dios por su gracia, porque Dios escucha las oraciones de su pueblo. Y qué mejor lugar, diríamos nosotros, que el mismo corazón del centro de Jerusalén, que es el
muro de los lamentos, el muro donde el pueblo de Israel todavía va y siguen orando, clamando y declarando la bendición de las naciones. Ahí estaba el Señor Jesús entrando. Cuando Él entra, la gente se estremece. La gente dice: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Quién es este? Y empiezan a declarar: es el profeta. Otros dicen: es el sanador, es el que obra milagros. Pero las autoridades dicen: va a ser un levantamiento, tenemos que matarlo. Tenemos que matarlo. Y ahí viene el juicio sobre esa generación. Porque esa generación, su gobierno, su sacerdocio, atentaron contra la vida de Jesús. Ya sabemos lo que pasó de hoy domingo. Él dice que entró a Jerusalén. La Biblia nos menciona que entró a Jerusalén y que Mateo dice que entró y que se fue al templo. Los otros evangelios dicen que fue hasta el lunes. Bueno, si fue el lunes o fue el mismo domingo, yo quiero pensar que a lo mejor fue el mismo domingo, porque él entró y se fue caminando hacia el templo. Cuando él llegó, vio lo que siempre había visto, que era un mercado, que los sacerdotes y la gente que se veían, toda la explanada del templo, que es grandísima. La explanada del templo era un mercado donde la gente estaban vendiendo ovejas y estaban vendiendo palomas. Para toda la gente que venía de fuera, tenían que comprar su animal para hacer el sacrificio. Entonces les vendían el animal carísimo, pero no había de otra: o lo comprabas o ibas hasta Jerusalén y no hacías sacrificio. Entonces, además, cambiaban euros por dólares y dólares por toda la moneda que existía en aquel tiempo de todas las naciones, llevaban para cambiar dinero. Entonces los cambios eran también una ganancia tremenda, eran como banqueros. De tal manera que era un negocio. Entonces cuando Jesucristo entra y ve aquello, le entra ese celo importante por su casa. Y si Él no fuera Dios, no hubiera utilizado esas palabras. Por eso la evidencia de la entrada triunfal es que Él estaba mostrando que Él era Dios. No nada más un profeta, aunque era profeta. No nada más un sanador, aunque sanaba. No nada más un hacedor de milagros, aunque los hacía. No nada más era el que se llamaba el Hijo de Dios. Era el Hijo de Dios. De tal manera, dáselo fuerte, que dice que empieza a voltear las mesas de los cambistas. Agarró un chicote y empezó a azotar a los que andaban ahí, y no permitía que nadie fuera con sus canastas allá atravesando el templo. Decía: ¡pausate! No tienes por qué estar haciendo aquí negocios. Y les volteaba las mesas, los dineros por ahí que habían tirado, ahí recogiendo, ahí abriendo las cajas de las palomas y sacando a los animales del templo. Y empezó a limpiar, se llama la purificación del templo. Todo eso ofendió a la autoridad del pueblo de Israel. Todo eso ofendió a los gobernantes. Todo eso ofendió a los sacerdotes, que era su negocio. Por eso tenemos que entender: mi casa, como él dijo, mi casa, casa de oración será llamada. Nosotros no tenemos por qué hacer de la casa de Dios una casa de mercadeo, una casa de ventas y de cambios. Alguien dirá: entonces, ¿por qué tenemos una cafetería? La cafetería no es para hacer negocio, ni vendemos ni hacemos negocio, es para un servicio de la gente que come aquí. Y lo que entra a las ofrendas. No entra ni a mi dinero, ni entra para el líder, ni entra para los que están sirviendo. Es un poquito que queda, que a veces salimos hasta perdiendo, porque decimos: mira, que se gastó tanto esto, tanto en reparar esto y para comprar. Pero es nada más una bendición para que ustedes puedan estar y sentirse un momento en la casa de Dios. Pero en la casa de Dios está prohibido, y yo les he dicho: cuidadito me estén haciendo negocios acá dentro del templo. Allá está los atrios. ¿Quieren hacerlo en el estacionamiento? Pueden hacerlo. Pueden hacerlo en sus casas, pueden hacer lo que quieran. Pero en ninguna casa de bendición se me hacen negocios. En ninguna casa de bendición se venden cosas. En ninguna casa de bendición, porque somos la casa de Dios y no vamos a permitir que el diablo vuelva a entrar a nuestras vidas, sino que somos el pueblo que alaba y que bendice a nuestro Dios. Entonces dice que Jesucristo, después que hizo eso, la gente vino. ¿Vino a qué?
para ser sanada. Vinieron los cojos y los ciegos. Yo no veo milagros tan gloriosos como que los ciegos vuelvan a ver. Qué milagros tan poderosos. La gente iba para ser sanada, para ser liberada. Para eso debe de ser la casa de Dios. La casa de Dios es para que tú vengas aquí con tu problema, con tu enfermedad, con tu necesidad, y seas sanado. Eso es lo que confirmó ese día con la entrada triunfal. Es decir, mi casa, casa de oración será llamada. Y yo puedo decir, mi GES será llamada casa del Dios Altísimo, casa de bendición, casa de milagros, casa de señales, casa de prodigios, porque Él es el Rey. Él es el Rey. Alabanza. Por eso nos gozamos y hoy festejamos y cantamos con gozo y con alegría. Y antes de terminar, quiero hacer una invitación. Jesucristo entró a Jerusalén. La gente lo recibía porque esperaban que hiciera la liberación del pueblo de Roma. La gente quería que Él les solucionara sus problemas. Yo te quiero decir hoy una cosa, tú que estás aquí en esta mañana. Jesús es Dios. Él puede sanarte y puede ayudarte en tus problemas. Pero quiero preguntarte, ¿de qué sirve que Dios te sane de tu cáncer? ¿De qué sirve que Dios te ayude en tu problema económico? Si mañana te mueres o dentro de un mes y te vas al infierno. Lo más importante en el plan de Dios es que tú seas salvo y perdonado de tus pecados. Lo demás es la añadidura. Yo les he dicho, mi salvación no tiene precio. Si me enfermo mañana o Dios me lleva de alguna manera y Dios me quiere sanar, gloria a su nombre. Pero si no, yo sé que soy salvo. Pero ¿qué me gano de ser sano y vivir 110 años? Y dentro de 30 años me voy al infierno por toda la eternidad. Fui el más grande perdedor. Pero hoy Jesús está entrando a su ciudad. Hoy Jesús está entrando a este lugar y te está diciendo a ti, tú que viniste hoy en esta mañana, te está diciendo, déjame entrar. ¿Y sabes que Él lo escribió? Apocalipsis 3:20. En Apocalipsis 3:20 el Señor Jesucristo ya resucitado, ya se levantó entre los muertos, está sentado en el cielo. Él le dijo a Juan, escribe, yo estoy a la puerta, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si tú estás aquí esta mañana y sabes que Él te está tocando a la puerta de tu corazón, Él quiere salvarte y perdonarte. Pero quiero decirte a ti que nunca lo has hecho, ábrele tu corazón a Jesús. Pero también a ti que ya te dices cristiano, hoy es tu oportunidad de confirmar tu decisión por Cristo. Porque hay muchos que son seguidores de Cristo y lo siguen de todo corazón porque Él los sanó, porque Él los alimentó, porque Él salvó tu hogar, pero no es tu Dios. Si fuera tu Dios, vivirías agradándole en todas las cosas. Buscarías la santidad en tu forma de actuar y de pensar. Cuidarías tu boca, cuidarías tus pensamientos y vivirías agradándole a Él. No sea que te confundas y te encuentres yéndote al infierno porque no tenías al Dios entrando a tu corazón. ¿Por qué lo digo esto? Porque el Señor Jesucristo dijo, en aquel día me diréis, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él nos va a decir, apartado de mí,
hacedor de maldad, nunca te conocí. Qué terrible va a ser que muchos de los que estamos aquí no vayamos a entrar, aunque hicimos milagros. Por eso hoy es un día de oportunidad. Deja que Cristo entre a tu corazón. Deja que Cristo te controle y deja de estar pensando en las cosas humanas y carnales. Céntrate en el Señor. Concéntrate en Cristo y entrégale tu vida. Si esa es tu necesidad del día de hoy, los que quieran recibir a Jesucristo, que no lo han hecho, cierren sus ojos y repitan esta oración. Digan: Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón y te recibo como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Perdóname y límpiame con la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Te entrego mi vida y te pido que me guíes de ahora en adelante. Yo quiero hacer tu voluntad siempre. Amén. Si tú hiciste esta oración, levántame. Si tú hiciste esta oración, levanta tu mano derecha, porque yo quiero darle gracias a Dios por ti. Dios te bendice. Dios te bendice. Alguien más. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Alguien más. Dios te bendice. Alguien más. Todos los que hicieron esta oración por primera vez, pónganse de pie ahí en su lugar y pasen al frente. No les dé pena. Vamos a darle gracias a Dios. Denles un aplauso. Que se pongan en la primera fila. Y todos los demás, los que le hemos fallado a Dios, hoy Dios te está dando la oportunidad de que le digas: Señor, perdóname. Perdóname. Tal vez yo te estaba siguiendo por tus bendiciones, pero hoy te quiero entregar mi corazón. Quiero servirte de todo mi corazón. Si ese es tu caso, pasa al frente. Pasa al frente y anda fila. El Señor está viendo corazones, limpiando, sanando, restaurando, glorificando su nombre. Dios ya te perdonó. Dios ya te perdonó y ya te salvó. Dios ya la perdonó y ya la salvó. Dios ya te perdonó y te salvó. Te perdonó y te salvó. Ya eres una hija de Dios y ya Dios ya te perdonó y ya te salvó. Ahora eres un hijo de Dios y estás perdonado y vas a ir al cielo. Es tan necesario. Es tan necesario. Si hay algo que va a ser muy, muy, muy doloroso, es que el Señor vea que Él nunca estuvo en nuestro corazón. Pero si está en nuestro corazón, le pedimos perdón. Y hoy le decimos: Señor, yo quiero seguir echando fuera demonios y sanando enfermos, pero quiero que me conozcas. Yo quiero entregarte mi vida de todo corazón. Perdóname, Señor. Yo no quiero ser como el pueblo de Israel en aquel día, ese domingo.
que te reconocían el sanador, el resucitador de muertos, el que bendecía, pero no te entregaron su corazón. Y el viernes estaban gritándole: crucifícalo. Levanta tus manos ahí en tu lugar, ahí donde estás. Repite conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por el perdón de mis pecados, por tu presencia dentro de mi corazón. Hoy declaro que tú eres mi Dios. Señor Jesús, yo creo que tú eres Dios. Tú moriste en la cruz por mí. Eres mi Señor, eres mi Salvador. Ayúdame a vivir en santidad. Ayúdame a cuidar mis palabras, mis acciones, mis hechos. Yo quiero honrarte siempre. Quiero vivir para ti. Úsame para tu gloria. Si quieres que traiga al burrito, yo lo voy a traer. Pero sé que tu plan se está cumpliendo en nuestras vidas. Te entrego mi vida. Sáname, límpiame, sálvame, restáurame. En el nombre de Jesús. Amén.